Bueno, ya está en nuestros estudios Ricardo Silverstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Ministro, gracias por venir. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Bueno, ha tenido un inicio de gestión muy movido en su ministerio, con reformas propuestas desde lo provincial, ya con reuniones también pensando en un plan nacional con su par a nivel nacional. ¿Cómo arranca esta gestión? ¿Cómo arrancó esta gestión? Y como usted acaba de decir, muy movida, o sea, en el sentido de que lo primero es cómo nos plantamos nosotros desde el Ministerio de Justicia, o sea, ver la problemática del Poder Judicial en su conjunto. En este sentido, nos encontramos que algunos de los fueros, o sea, el caso del fuero civil y comercial de la provincia, necesitaba y necesita, digamos, una mirada y necesitaba reformas. En ese sentido, nosotros nos planteamos una política en el corto plazo y en el mediano plazo. En el mediano plazo es proyectar una reforma profunda al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Pero en el corto plazo, mientras lo estamos preparando, había que tomar algunas medidas. Por ejemplo, se propuso una reforma al procedimiento para declaratoria de pobreza que permita a las personas vulnerables acceder fácilmente a ese procedimiento, pero a su vez le reducimos trabajo a los jueces. Para que usted vea, en algunos juzgados, la cantidad de causas anuales de declaratoria de pobreza son entre 1.000 y 1.500 causas. O sea que si usted simplifica el procedimiento de declaratoria de pobreza, usted anualmente le está reduciendo a un juez a lo mejor 1.000 o 1.500 causas que las puede tramitar o puede dedicarle a otro tipo de tareas. O sea, si uno simplifica los procesos, uno también permite y mejora la eficiencia del Poder Judicial. Eso en declaratoria de pobreza. Después se ha trabajado también dentro del procedimiento de mediación. Nosotros entendemos y apoyamos la mediación como un procedimiento para terminar los conflictos. Yo siempre digo que los juicios no terminan los conflictos, que generalmente el conflicto subsiste. Yo lo doy a veces como ejemplo en mi especialidad, que es sociedades. Uno le puede ganar a un socio un juicio, pero el socio lo sigue teniendo. Una persona se puede divorciar de su cónyuge, pero sigue teniendo los hijos. O sea, siempre hay situaciones que mantienen el conflicto, que pueden mantener el conflicto. Entonces la mediación permite muchas veces la solución del conflicto, que cosa que a veces los juicios no lo pueden lograr. Por eso apoyamos la mediación, y dentro de la mediación lo que incorporamos es un instituto que se llama el de la oferta razonable. La oferta razonable es que si yo en una mediación, una de las partes, ofreció algo razonable, o sea, que sea muy aproximado a lo que pretendía la otra parte y no se aceptó, el que no lo aceptó va a tener que pagar las costas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es un poder público, o sea, y lo paga toda la sociedad. O sea, hacer un abuso del poder público cuando no se tiene derecho, tiene que hacerse responsable el que hizo uso del Poder Judicial de manera incorrecta. Esa es otra figura que tiende también a desalentar el uso abusivo del Poder Judicial. Otro planteo que también se trabajó es aumentar la competencia de circuito. Entonces veíamos por ahí que en algunas jurisdicciones los juzgados de circuito son juzgados con poca cantidad de juicios, y los juzgados de distrito que tienen la misma competencia pero de mayor cuantía, y eso tiene mucho trabajo. Entonces, si uno eleva la competencia de los juzgados de circuito, le saca trabajo a los juzgados de distrito, o sea que se distribuye el trabajo entre los jueces y se logra una mayor eficiencia en la respuesta, porque la justicia tardía no es justicia. Otro tema que también se trabajó, que incluso nosotros ya lo veníamos anticipando, es sobre una ley de decomiso. En eso después ya el gobierno nacional ya también, el caso de los bienes que se utilizan o se adquieren con bienes obtenidos de ilícito, la posibilidad de que el Estado los pueda decomisar. Hay un proyecto también muy interesante, incluso de decomiso, aun cuando todavía no hay sentencia judicial, en algunos casos muy especiales. Otro tema que también se estuvo trabajando, eso en la órbita, ya esto es la órbita penal. En la órbita penal también se trabajó en unos retoques al Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales, general en nuestro Código de Procedimientos Penales, es un código que tiende a que las acciones penales se le den respuesta a través de los llamados procesos abreviados, que en última instancia exige una transacción entre fiscales y defensores. Claro. Para que usted pueda tener esa transacción entre fiscales y defensores dentro de un cierto nivel, como toda transacción de paridad,
usted tiene que darle también al Ministerio Público de Acusación elementos. Ese Ministerio Público de Acusación tiene que tener tecnología, ese Ministerio Público tiene que tener una policía de investigación, ese Ministerio Público tiene que estar entrenado en investigación criminal, de manera tal de que esa transacción, entre comillas, controlada por el Poder Judicial, pueda llegar a tener cierta razonabilidad. Por eso se le otorgaron algunos mayores poderes a los fiscales, para poder emparejar un poco la situación en los juicios abreviados que han generado muchísima polémica en muchos casos en nuestra provincia. Ese fue otro de los temas en los cuales se estuvo trabajando en el proceso penal. Y ahora empezamos, también trabajamos paralelamente en los registros que parecen temas que no son menores. El registro civil, se empezó a trabajar en el registro civil digital, de manera tal de que las personas, cuando tengamos todo el registro civil digital, que es un sistema informático desarrollado por gente de la provincia de Santa Fe, del estado de la provincia de Santa Fe, y para la provincia de Santa Fe, que se lo hemos ofrecido gratuitamente a la Nación y a otras provincias, es la existencia de un registro civil digital, de forma tal de que cuando esto esté implementado, calculamos en 2 años tenerlo totalmente implementado en la provincia, ya no va a ser necesario pedir la partida de nacimiento para ir a las distintas oficinas del Estado, sino que el Estado va a tener digitalizadas las partidas de nacimiento, de función, matrimonio, uniones convivenciales, todos estos nuevos institutos del nuevo Código Civil. También se ha empezado a trabajar y se ha avanzado mucho en lo que es la digitalización del registro de la propiedad y la descentralización del registro de la propiedad, de manera tal de que los notarios, los escribanos del norte no tengan que venir a Santa Fe a presentar una escritura, ni los del sur, de Venado Tuerto, Rufino, tengan que ir a Rosario. Hoy ya se reciben las escrituras también en los nodos, de manera tal de facilitar la tarea a los dos extremos de nuestra provincia, y a su vez se está trabajando en lo que es la digitalización de todo lo que son los folios y los tomos de nuestro registro de la propiedad. Lo que se empezó a ver y que estamos viendo ahora es uno de los temas, posiblemente los 2 temas más serios que tenemos pendiente. Uno tiene que ver con ley penal juvenil, o sea, ese es un tema de enorme importancia, sobre todo porque las cámaras penales de la provincia varias han declarado la inconstitucionalidad de nuestro sistema de procedimientos para juzgar a los menores. Y también otro tema que estamos mirando y que estamos trabajando es la problemática del fuero laboral. O sea, el fuero laboral en muchas jurisdicciones está absolutamente colapsado, particularmente a partir de las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo. O sea, el riesgo de trabajo prácticamente en algunas jurisdicciones de la provincia implica el 50 o 60% de los juicios que tiene un juez. Si me permite, le agrego el código de faltas, también, que está declarado inconstitucional en la provincia de Santa Fe, y que hay un vacío ahí en la legislación en el cual muchas contravenciones provocadas por una persona no tienen sanción, y esta misma persona aparece luego cometiendo un delito, porque no hubo sanción en el medio por la aplicación del código de faltas. De hecho, no existen jueces de faltas en la jurisdicción de Santa Fe. Es una muy buena acotación. El código contravencional, el código de faltas, es un código que ha sido de código antiguo, que ha sido declarado inconstitucional. El tema del código de faltas presenta un tema de mucha gravedad y de mucha complejidad, porque no es solamente el problema procesal, porque tanto el código de faltas como el código del menor, en realidad las cámaras penales de nuestra provincia los han declarado inconstitucionales porque ellos entienden que debe haber, al igual que en el Código Procesal Penal para mayores, el proceso que los americanos llaman el proceso trial. Alguien tiene que acusar, alguien tiene que defender y tiene que haber un juez imparcial que resuelva. En estos procesos todavía subsiste un juez que investiga y juzga, o sea que es arte y parte. Entonces las cámaras penales dijeron, conforme lo tenemos resuelto para los mayores, en justicia de menores también hay inconstitucionalidad porque el juez del menor investiga y acusa. Y lo mismo acontece con los jueces de falta, donde subsisten
un solo juez de falta en Rosario y uno en la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. No, o sea, en Santa Fe, en Rosario queda uno, en Rosario quedó vacante, pero hay uno en Rosario, queda uno. El tema de la justicia de falta tiene un problema de dos tipos, para mí. El primer problema es la problemática del proceso trial, donde el juez de falta juzga, acusa, instruye el proceso y acusa y juzga. O sea, es un problema formal, o sea, que habría que darle una forma de proceso trial. Alguien que acuse, alguien que defienda y un juez imparcial que resuelva. Pero también nos encontramos con un problema de la tipicidad, de qué es falta. Porque cuando uno se pone a ver faltas, encuentra que hay muchas situaciones o zonas grises con las faltas municipales y con el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y acontece muchas veces? Que cuando actúa, por ejemplo, el juez de falta de Rosario, mucha gente plantea que en realidad no corresponde a falta, sino que corresponde a la jurisdicción municipal. Y plantean la incompetencia y con eso complican y complejizan el desarrollo. Por ejemplo, sí, una picada de autos puede ser. Por ejemplo, la picada de autos. Otro tema también puede ser corte de rutas, o sea que puede estar tipificado en el Código Penal y también está tipificado en falta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Cuando uno va a la jurisdicción penal, dice, no, el competente es falta. Claro. Cuando uno va a falta, dice, no, lo competente... Entonces, la primera cuestión que uno tiene que pensar es bien, ¿qué se pretende de un código de falta? ¿Cuáles son los tipos que vamos a dejar en falta? ¿Qué vamos a dejar para la competencia municipal o comunal? ¿Y qué vamos a dejar al Código Penal? O sea, la problemática de falta no solo exige elaborar un proceso trial, o sea, con las tres partes, sino también qué vamos a dejar para faltas, qué le vamos a dejar a las municipalidades y qué le vamos a dejar al Código Penal. Todas las preguntas que le podamos hacer a usted ahora tienen respuestas profundas, casi todas le diría. Pero hay una que charlábamos aquí hace unos días, que para mí es muy importante establecer taxativamente qué va a pasar. El legislador pensó, cuando sancionó la ley del nuevo enjuiciamiento penal, del nuevo sistema de procesal penal, lo que se llama que las causas anteriores quedaban en un sistema de conclusión de causas. Había un periodo de 2 años para que el juez y el fiscal, los operadores judiciales, resuelvan esas causas. Ahora bien, el 14 de febrero del 2017 vencería ese plazo pensado por el legislador cuando se aprobó la ley. Adentro de esas, entre muchas, un universo gigante de causas quedan: balacera al gobernador Bonfatti en Rosario, inundación en Santa Fe, desaguisado de Borodioff en el puerto de Santa Fe, causa Colón, los desmanejos del Arche como presidente en Santa Fe, Luis Medina, el asesinato de Luis Medina en Rosario en diciembre del 2013. Vamos, ¿qué va a pasar con esas causas, que le nombro 2 o 3 o 10, que son muy importantes, pero que son cientos y miles? ¿Qué van a pasar con esas causas en 6 meses que quedan o menos de efectiva participación de los operadores judiciales en ellas? Veo que está más que bien informado. Es una pregunta de enorme significación y enorme importancia. La ley conclusional establece que la Corte puede prorrogar o puede mantener determinados juzgados. Nosotros desde el Ministerio de Justicia establecimos lo que yo denomino una política de dialoguismo entre poderes. ¿Qué quiere decir de dialoguismo entre poderes? Yo dialogo con la Corte, lo que no quiere decir que la Corte es un poder aparte, independiente, etcétera, pero este tipo de cuestiones necesariamente tienen tal magnitud institucional que exige sentarse a coordinar y verificar. Evidentemente ahí hay varias alternativas o varias soluciones. Evidentemente el Poder Judicial, parte de los recursos de los jueces y del viejo sistema van a tener que mantenerse para poder continuar para poderlas continuar, o la otra alternativa es que todo pase al nuevo sistema y que el nuevo sistema se haga cargo con el procedimiento antiguo y el nuevo procedimiento de todas las causas. Las causas de alguna forma se van a tener que llevar, o pasa todo al nuevo sistema, que es una alternativa A, tramitándolas con procesos diferentes, o la otra alternativa es que el Poder Judicial retenga determinados los recursos necesarios para poder continuar. ¿Su opinión cuál es? Si Lichi le dice, ¿qué hacemos, Silverstein? Nosotros en este momento ese tema exactamente lo estamos
analizando con el Poder Judicial, con la Corte. Es exactamente uno de los temas que estamos analizando con el Poder Judicial. Yo se lo planteé hace pocos días al presidente de la Corte de la provincia de Santa Fe, lo volví a verificar con el secretario y estamos, lo primero que queremos ver cuando uno, para tomar adelante una determinada decisión, lo primero que uno tiene que tener es un diagnóstico. Se lo pongo en términos políticos. Parte del diálogo con la Corte en este tema es lo que resolvamos. Después, ante un pedido de los acusados, no van a fallar que es inconstitucional, porque digo, básicamente tiene que ver con eso. Uno se imagina, pasa esto a un nuevo sistema o se queda, lo condenan y después el condenado dice... Implicaría un prejuzgamiento. No, cuando uno habla de diálogo entre poderes, algo que lo puso sobre todo muy de moda en la Argentina un profesor de la UBA, Gargarella, se refiere justamente... No es lo mismo si las causas que van a quedar abiertas son 10, 20, 30, 50, que 30.000, 40.000, 50.000. O sea, esto es un problema, lo cuantitativo hacia lo cualitativo, porque ¿qué es lo que acontece? Nosotros todavía tenemos un Ministerio Público de Acusación que le falta estructura, o sea, es necesario todavía darle apoyatura de mayor cantidad de fiscales, mayor cantidad de empleados, o sea, esta debilidad del MPA, del Ministerio Público de Acusación, es lo que yo, entre otras razones, diagnostico que muchas veces hay críticas al funcionamiento del Ministerio Público de Acusación, a los procesos abreviados, etcétera, por una falta de empoderamiento de este Ministerio Público. Para nosotros, que tenemos puesta, digamos, y queremos que el sistema del nuevo código funcione a pleno, es necesario dotarlo de la mayor cantidad de recursos y que pase la mayor cantidad de recursos. Pero por otro lado hay que ver con el Poder Judicial, que es quien tiene todos los datos del viejo sistema, cuáles son las causas, cuántas son las causas. Pues si son pocas causas, en una de esas conviene pasar todo al nuevo sistema. Esto es un problema más que nada de gestión operativa. Yo le preguntaba porque normalmente las causas, sobre todo en Santa Fe y en la historia de Santa Fe, las causas que tienen como centro, como objetivo, cuestiones que tienen que ver con el poder, con la política y con los poderosos de la provincia, suelen tener este problemita de que o se prescriben o terminan apelando por algunos fallos, o porque estuvo mal hecho el trabajo de la policía, o porque tal cosa, o porque tal otra. Entonces digo, me parece que en este diálogo, y se lo pregunto por eso, en este diálogo con la Corte, el hecho de este cambio de sistema, que esto no termine ocasionando después que un condenado en estas causas por poder pueda terminar zafando esta condena por esta cuestión de trámite, sino porque se pasó y me juzgaron por el otro, por el nuevo, no, pero era por el viejo, pero digo, esto se dialogó, ¿no? La idea, obviamente, cualquier decisión que se tome, yo creo que uno de los temas fundamentales es siempre, cualquier decisión que se tome, y para que uno tenga un proceso eficaz y que no sea planteado la nulidad o la inconstitucionalidad o la arbitrariedad de una determinada sentencia, es fundamental garantizar los derechos de los imputados. O sea, por eso cuando dije si pasa todo al nuevo sistema, habrá que garantizar que se mantenga el juez natural, habrá que garantizar que se garantice el derecho de defensa, que las reglas de juego que están tramitándose se respeten. Lo que me refería cuando hablo de viejo sistema, nuevo sistema, es que no haya, o sea, que todos los empleados, todos los funcionarios pasen ya directamente al nuevo sistema y se gestione. A lo que yo me refería es un problema de gestión, no un problema de cambio de proceso o de cambio de magistrados. O sea, de manera tal, porque si uno hiciera afectar algún derecho constitucional, en realidad lo que estaría haciendo es arruinando los procesos de investigación que se han llevado a cabo. No comparto su preocupación. Ministro, ¿qué opina sobre el nombramiento de Enrique Font por parte del Defensor Público? 1.200.000 pesos anuales en un cargo que, según el mismo Gabriel Ganón, requería de una determinada urgencia. Leí por algunos medios, usted declaró, va a ganar más que el gobernador, un asesor. Sí, yo ya me manifesté sobre eso. En realidad no es un ámbito ni competencia del ministerio, no, claro, pero evidentemente desde el punto de vista técnico, el doctor Ganón podía celebrar dicha contratación teniendo en cuenta algunas premisas. La primera era la urgencia. Entonces la pregunta que uno se pregunta, ¿era urgente contratarlo al doctor Font?
Y la segunda es la proporcionalidad, o sea, es razonable el precio que se paga en la contratación. Y me da la impresión de que yo no percibo la urgencia de la contratación del doctor Font, pero tampoco, y mucho menos percibo la contraprestación. Si usted ve la responsabilidad que tiene un gobernador de la provincia, donde a mí me consta y lo veo recorrer diariamente la provincia, desde las 6 de la mañana hasta a veces hasta la 1 de la mañana, o sea, realmente con las responsabilidades y el trabajo, y celebrar una contratación por ese monto, por alguien que no ejerza. Fíjense que hay dos cosas que hay que tener presente. La primera es alguien que no ejerce una función jurisdiccional, porque si uno dice, bueno, los jueces cobran un sueldo similar, pero ejerciendo una función jurisdiccional. Esto es una función de asesor, o sea que en realidad no sería asimilable a la función del juez. Y lo que es peor, que a mí me preocupa realmente, pero bueno, en última instancia tendrá que decir su opinión el Tribunal de Cuentas, pero a mí lo que me preocupaba particularmente es que los fundamentos que se dan es que como el Ejecutivo no aprobó un concurso que supuestamente habría ganado el doctor Font, entonces yo lo contrato al doctor Font por vía de un contrato paralelo. Si le aclaro que el Ejecutivo, por razones de mérito, realmente no avaló en su momento esa contratación. Hubo dos contratos de otro profesional también, que también planteó una acción de amparo y la justicia la rechazó, y cuando uno no está de acuerdo con lo que resuelve el Ejecutivo, hay un recurso administrativo, hay un recurso judicial, uno va a la Corte, o sea, uno no hace justicia por mano propia. O sea, como a mí no me gusta lo que resuelve el Ejecutivo, entonces yo hago, celebro un contrato. Es un fraude a la ley. Lo que dice el doctor Ganón es que desde el gobierno, porque lo dijo en estas palabras, desde el gobierno socialista, se opusieron a este nombramiento porque no quieren gente que piense distinto. Textual, digo lo que dijo Ganón. Bueno, no quieren gente que piense distinto. En realidad el doctor Font en su momento fue parte, creo que de alguna de las gestiones en su momento. O sea, en realidad esto es un problema no es un problema de gente que piense distinto. Le aclaro que si hay un ministerio donde hay gente que piensa distinto, es el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. O sea que hay una pluralidad, varios de mis secretarios piensan absolutamente distinto. También es cierto que Font fue propuesto como auditor para integrar, ser auditor de la Defensoría Pública, perdón, del Ministerio Público de la Acusación, y la propia legislatura y el propio Frente para la Victoria le votó en contra de ese pliego. Digamos, si tiene un problema Font, tiene un problema con toda la política. Con toda la política. No con lo que voy, ahora, igualmente, doctor, comparto el argumento. Hay algo que es importante también. Nosotros decíamos acá, porque lo contamos aquí al tema Font, Ganón Font. Ciertamente es necesario tener un dominio, una auditoría de los excesos institucionales, policiales y penitenciarios que ocurren en la provincia, que son muchos. La provincia tiene elementos y agencias dentro de su estado para controlarlos, pero se ve muy flemático ese aporte que hace Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, las fiscalías, las propias organizaciones estatales, el CAG, por poner otro ejemplo, la propia Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. ¿Hace cuánto que no se visita una cárcel? ¿Hace cuánto que no se hacen auditorías en comisarías para establecer la forma de detención de los presos en las comisarías, que son lamentables, chicos, los denominados pibes chorros molidos a palos en cualquier comisaría de la provincia, y tenemos pocos datos de relevamientos hechos por agencias del Estado sobre comisarías e institutos penitenciarios. También me parece que, esto es una posición muy personal, la política debe hacer una autocrítica, que hubo poco y nada en ese sentido. En ese sentido le aclaro, nosotros elaboramos particularmente un proyecto con el cual en su momento estuvo en el Ministerio de Justicia charlando con nosotros el doctor Ganón, especialmente sobre el tema, sobre un proyecto de ley contra la tortura, donde el tema, un poco las diferencias que habíamos tenido, particularmente tenían que ver más con lo crematístico que con la problemática, pues el doctor Font planteaba que los cargos de implementación de la norma debían ser rentados y nosotros entendíamos que no era necesario
la rentabilidad, o sea que el debate pasaba un poco medio por una cuestión crematística más que por una cuestión de implementación de la norma. Nosotros tenemos un proyecto de ley justamente que regule los protocolos sobre temas de torturas. Hemos elaborado y estamos ampliando los CAC, los Centros de Asesoramiento Judiciales, que juegan hoy como un procedimiento de auditoría al Ministerio de la Acusación. El Ministerio, la Defensa Provincial también concurre reiteradamente y hace visitas a cárceles, o sea, y a las comisarías inmediatamente cuando se lleva. O sea, de alguna manera o de alguna forma, en materia de derechos humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos se está trabajando también en un protocolo de visitas de cárceles, pero fundamentalmente también uno de los temas que para nosotros es clave es un cargo que se está por concursar, que fue justamente el cargo en el cual a FON no se le prestó el acuerdo, que era el de auditor del Ministerio Público de Acusación. Claro. Tema del auditor del Ministerio Público de Acusación, yo en lo personal creo, y ahí yo tengo una posición que se ve también en la reforma que hemos planteado del Consejo de la Magistratura, es que para poder auditar a los fiscales tiene que ser una persona que realmente haya tenido una práctica efectiva en el derecho penal. O sea, usted no puede controlar lo que nunca hizo. O sea, una cosa es un sociólogo, un criminólogo, un sociólogo del derecho penal, un filósofo del derecho penal, y otra cosa es un abogado que haya tenido práctica en el ejercicio del derecho penal. Para poder auditar realmente al Ministerio Público de Acusación, solamente puede controlar eficazmente eso alguien que haya tenido práctica en el derecho penal. Por eso uno de los concursos claves que ahora vamos a hacer con el nuevo Consejo, donde lo que se prioriza es la práctica del derecho. El derecho para nosotros es una práctica, o sea, quien no haya ejercido el derecho, particularmente el derecho penal, no puede controlar una estructura del derecho penal.